Javerín, hola Javerot. Como siempre vamos a empezar pidiendo por los enfermos y sus familias. Elna refana laem, Elna refana laem, Elna refana laem. Rabbi Shimon, ¿me están escuchando? Sí. Ok. Rabbi Shimon, hijo de Eleazar, nos da una parábola, diciendo, ¿a qué se parece esto? A un picapedrero que estaba cavando en las montañas. Una vez tomó su pala en la mano, se sentó en la montaña y comenzó a romper pequeños guijarros. La gente que pasaba por ahí le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y él respondió, estoy arrancando la montaña para llevarla al Yardén. La gente le decía, no es posible que alguien pueda desarraigar toda esta montaña. Mientras tanto, el picapedrero o el picapiedras continuó excavando hasta que llegó a una gran roca. Se metió debajo, la movió y la arrancó de raíz enviándola al Yardén, diciéndole, este no es el lugar al que perteneces, aquí es donde debes estar, en el Yardén. Esto es lo que hizo Rabbi Akiva con el Rabbi Eliezer y el Rabbi Yoshua. Rabbi Tarfón le dijo, Akiva, la escritura, es decir, el Tanaj, dice acerca de ti, detiene los arroyos para que no corran y saca a luz lo oculto. Así leemos nosotros en el libro de Iov 28:11. Rabbi Akiva sacaba a la luz cosas que estaban ocultas a los demás. A nuestros ojos, en el año 2021, el enfoque de Rabbi Akiva suena bastante moderno, tal vez incluso postmoderno. En lugar de observar pasivamente la montaña, como lo hubieran hecho otros, eligió moverla, darle una nueva forma, de la misma manera que las gotas de agua remodelaron la roca original que había visto al comienzo de su propio viaje personal. Pero no lo hace con retorcimiento de manos, no lo hace con revolución. Es diferente, por ejemplo, a Niño Malvado, al Rashá, encasillado en nuestra lectura anual de la Agadá. Akiva muestra reflexión y respeto, y al hacerlo, es capaz de revelar a los demás lo que aún no saben que está fuera de lugar. Y es eficaz tanto porque lo hace en forma deliberada y meticulosa, como porque continúa llevando sus preguntas a sus maestros en lugar de escribirlas. Él no se rinde, los deja perplejos, literalmente los sostuvo con sus palabras. Al mismo tiempo, aunque el énfasis del pasaje no está en el Rabbi Eliezer ni en Rabbi Yoshua per se, está claro que no descartan las preguntas de Akiva, pero tienen la confianza en escucharlas e incluso para admitir cuando no tienen una respuesta suficiente. Y al final del pasaje, un colega, Rabbi Tarfón, elogia a Rabbi Akiva por la contribución que finalmente ofrecen sus preguntas. Volviendo de la piedra y el agua a nuestro presente, este pasaje nos impulsa a preguntarnos, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Nuestro primer movimiento es intentar poblar el horizonte con nuestras propias montañas nuevas? ¿O acaso destruir montañas que han perdido su atractivo? Además, ¿cómo recibimos el cambio? Nuestros instintos nos llevan a gritar mal, a llamar a otros como meras influencias debilitantes. ¿O acaso les damos una audiencia justa e incluso, cuando sea relevante para admitir las lagunas, en nuestro propio enfoque, lo reconocemos? Miren, Javerín, miren, Javeró, todas estas preguntas son muy actuales cada vez que tenemos que tomar una decisión o cuando nos sentamos a estudiar en Jabruta o incluso en Zoom. Por supuesto, este modelo no es de talla única. A veces la montaña y el río
están simplemente demasiado lejos para encontrarse. Del mismo modo, a veces, las preguntas son realmente poderosas, pero también son muy poderosas las respuestas. En tales casos es probable que todas las partes estén mejor cuando se reconoce esto. Además, Javerín, incluso cuando sea útil, esta metáfora será y debería ser entendida y aplicada de manera diferente por grupos diferentes, por comunidades diferentes, en diferentes escenarios, ya que todos tenemos diferentes sensibilidades sobre la flexibilidad, las normas y la continuidad. Pero el desafío muy relevante que se plantea aquí es que el respeto mutuo debe privar. Se requiere, para que este enfoque siquiera despegue, que haya respeto mutuo. El interrogador debe estar dispuesto a dirigir preguntas al establecimiento, confiando en que hay sabiduría allí, y los interrogados deben mostrar la sabiduría para escuchar esos desafíos sin adoptar una postura defensiva, cosa que nos sucede muy seguido. Si bien es posible que esto no siempre produzca una solución, es un paradigma que debemos seguir, porque puede mover montañas. Respondiendo una pregunta de la clase anterior sobre el tema de las superposiciones de anécdotas en las biografías de los sabios del Talmud, nosotros las analizamos, como dijimos la semana pasada, arquetípicamente, dado que ciertas figuras son un patrón ejemplar de ideas, acciones y conductas que conviene mantenerlas y derivarlas. Recordemos, Javerín, que el estudio de las escrituras tuvo por muchos siglos una inflexión religiosa mucho más que un enfoque histórico y filológico. Recién últimamente comenzó el estudio académico de la literatura rabínica y la transición del campo de las normas del estudio de la yeshiva a la universidad, produciendo una revolución, por lo menos en el inicio. Además, también en la universidad, cuando se ingresó al campo del estudio de la yeshiva, se realizó y todavía se realiza en forma precaria. Los jajamim y los eruditos tradicionales asumieron la veracidad histórica de cada declaración en las fuentes rabínicas clásicas y particularmente en el Talmud de Babilonia, y compusieron biografías que son, en esencia, antologías de narrativas y dictados que tocan la vida de cada uno de los sabios. Así también nosotros, hoy y aquí, estamos haciendo trabajosamente con Rabbi Akiva, agregando observaciones metodológicas y académicas cuando ello es necesario y cuando tenemos la capacidad de poder aportarlas. Las suposiciones con respecto a la biografía rabínica han demostrado ser notablemente duraderas a pesar de la adopción de normas filológicas, etimológicas, gramaticales en otras áreas de investigación. Miren ustedes, los estudios más recientes se han alejado de la biografía hacia lo que podría denominarse, con una terminología nueva, la metabiografía, que es el estudio literario de la relación de las biografías con las ubicaciones temporales, geográficas, institucionales, intelectuales o ideológicas de sus escritores, los biógrafos. Recuerden que alguna vez les conté que estábamos sentados, incluso con Pedro, alrededor de la misma mesa, frente a nuestro Rebbe, y él daba la clase, y nosotros percibíamos que estaban sentados alrededor de la mesa Rabbi Akiva y Rabbi Yehudá y todos los Tanaim, pero también todos los Amoraim y todos los Gaonim y todos los que los siguieron, los Aboraim, incluso los Rabanim de nuestra época, como si no hubiese geografía, como si no hubiera habido tiempo. Entonces, nosotros ahora tenemos que hacer una hermenéutica de la biografía
que va a ver al sujeto biográfico, el biografiado, como una construcción colectiva de diferentes culturas de la memoria, proponiendo una inestabilidad esencial de las vidas históricas para descubrir las verdades y los valores de las escrituras, vistas como un receptáculo de la revelación divina, interpretando el texto de acuerdo con el significante y el significado corriente, el significado moral para poder sacar lecciones éticas, el significado alegórico, interpretando las narraciones como poseedoras de un nivel de referencia que va más allá de lo explícito, y el significado analógico e incluso místico que buscan explicar los acontecimientos bíblicos según su relación con la vida que está por venir. La metabiografía enfatiza que las tradiciones biográficas cambiantes hacen que una persona tenga muchas vidas. Lo hemos visto ya con Rabbi Akiva cuando aparecen superpuestas distintas historias que hacen muy difícil poder convertirse en las historias de una sola persona, porque pareciese ser o que esa persona tuvo muchas vidas o que estamos hablando de muchas personas. Pero ninguna de estas necesariamente es más real que otra, porque todas están configuradas y reconfiguradas de acuerdo con las sensibilidades y necesidades de los entornos culturales cambiantes. En este sentido, la metabiografía expresa una creencia en la dependencia del observador del conocimiento histórico, examinando las fuerzas sociales, culturales y religiosas predominantes que dan forma a los relatos biográficos, y no al revés. Nosotros podemos intentar estudios a los efectos de nuestro siglo. La Guemará, no solo como lo hacemos habitualmente en las yeshivot, sino más bien como un texto experimental, postmoderno y masivo, un multivolumen. Claro que muy poca gente alcanza a estudiar todas las Gemarot como para poder formarse una idea a partir de un multivolumen tan gigantesco y tan difícil de descifrar. Pero ello nos permitirá descubrir aspectos que previamente no habíamos observado sobre la personalidad de nuestros héroes, ya que para el estudio de los textos no era necesario detenerse en la historia del relato biográfico. Así pensaban nuestros maestros, y es probable que tuviesen razón. Nosotros ahora venimos con un nuevo modelo, tratar de llegar a partir del relato biográfico indeterminado a ciertas verdades, a partir del relato geográfico incluso, y a partir del relato histórico, que van a permitir comprender mejor los dichos y las interpretaciones. Para evitar distorsiones, Javerim, tenemos que cuidarnos de afirmaciones acríticas, como en el caso de Rabbi Akiva, decir que es la apoteosis de los valores más profundos del judaísmo rabínico, como muchos autores escriben, o que la manifestación esencial de la religión judía se desarrolló por primera vez en el primero y segundo ciclo de la era común, porque no necesariamente es más que una proyección de nuestro afecto. Javerim y Javerot, lamentablemente no podemos evitar unir fuentes cronológica y geográficamente dispares. Las fuentes de los Tanaim del siglo II, con obras postalmúdicas, por ejemplo, sin ir muy lejos, Masejet Smachot, que es bastante posterior, o las normas de lo que era Palestina, en el Talmud de Jerusalén, con los estudios que se hacían en Babel, en Babilonia. Pero lo que termina siendo verdaderamente importante es la memoria compartida de un pueblo a lo largo de los siglos. Este es nuestro milagro, la memoria compartida por todo un pueblo a lo largo de los siglos, aun cuando la memoria se apelmaza, aun cuando pierde los contornos para que pueda verse con claridad. El legendario sabio, el Jajam
el Tanay, aquellos fundadores del conocimiento de la Torá Shebe'al Peh, tenían más a su favor que la sabiduría. De todos los sabios rabínicos de la antigüedad, quizás ninguno fue más influyente en su época o más famoso que Rabbi Akiva en todas las épocas. Entre sus contemporáneos, Rabbi Akiva fue venerado no solo por su conocimiento de la ley, sino también por su exposición creativa e influyente de los versículos de la Biblia. En uno de los cuentos talmúdicos más sorprendentes, el propio Moshe está asombrado por la habilidad exegética de Rabbi Akiva. Rabbi Yehudá dijo en nombre de Raf, creo que lo habíamos nombrado alguna vez, que cuando Moshe ascendió a lo alto encontró al santo ocupado en colocar coronas a las letras. Moshe dijo, Señor del universo, ¿quién detiene tu mano? Y él respondió, se levantará un hombre dentro de muchas generaciones llamado Akiva ben Yosef, que extraerá de cada tilde, de cada dibujo, de cada corona, montones y montones de leyes. Dijo Moshe, Señor del universo, permíteme verlo. Y le respondió, date la vuelta. Moshe fue y se sentó detrás de 8 filas de los estudiantes de Rabbi Akiva y escuchó sus discursos sobre la ley. Pero Moshe era incapaz de seguir sus argumentos, se sentía incómodo, pero cuando llegando a un tema determinado los alumnos le dijeron al maestro Akiva, ¿cómo sabes esto? Y Akiva contestó, es una ley dada a Moshe en el Sinai. Entonces Moshe, que estaba allí, recuperó la compostura y regresó a Dios y le dijo, Señor del universo, tienes un hombre así y sin embargo entregas tu Torá a través mío. Y Dios le dijo, cállate, porque eso es lo que se me ocurrió. Hay otras versiones a este relato, les traje la versión que aparece en la Gemara de Menachot 29b. Sin embargo, si bien las declaraciones legales de Rabbi Akiva son numerosas, sus reflexiones autobiográficas son pocas. Aparte del más mínimo de los detalles, carecemos de un relato completo de su vida. Lo que tenemos más bien son instantáneas historias sobre Rabbi Akiva que aparecen aquí y allí en la literatura rabínica. Juntos como piezas de un rompecabezas, nos permiten vislumbrar su personalidad inusual, sobre todo un rasgo de carácter singular, su extraordinario optimismo. Me detengo aquí, Javerín, porque este introito creo que intentó, y espero que lo haya logrado, contestar lo que habíamos analizado la semana pasada y que una de las alumnas aquí presentes sin imagen se había preocupado por preguntar. Así que si tienen algún comentario sobre esta parte de la exposición o si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bakasha, Javerim, si alguien quiere preguntar o comentar. A ver esas caras. No, Raf, adelante entonces. Ok, hablamos del carácter singular de Rabbi Akiva, que fue el optimismo, y fue ese optimismo lo que le permitió no solo superar los grandes desafíos de su propia vida, sino también, y lo que es más importante, permitir que el pueblo judío soportara la destrucción de Jerusalén y el exilio a manos de los romanos. Y así como en otros aspectos de la filosofía de Rabbi Akiva, nos preguntamos de qué manera puede influir sobre nosotros y qué trascendencia tiene para nosotros mismos, así describir el optimismo de Rabbi Akiva nos permite aprender cosas muy puntuales para nuestra vida. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva caminaban hacia Jerusalén. Cuando llegaron a Aratzofim, el monte Scopus, desde donde se puede ver el monte del templo, se rasgaron la ropa. Cuando llegaron al monte del templo, vieron a un zorro que salía corriendo del área
donde había estado el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim. Ustedes conocen este relato. Ellos empezaron a llorar mientras Rabbi Akiva reía. Le dijeron, ¿por qué te ríes? Él respondió, el profeta Yeshayahu Isaías dijo, Dios me dijo, Yeshayahu, quiero que llames a Urias a Cohen y a Zechariah, hijo de Yeberejiau, para que sean testigos de lo que vas a hacer. Veodíali, Eidim Neemanim et Uriah a Cohen vet Zechariah ben Yeberejiau. Eso aparece en el libro de Isaías de 8:2. Wow, se me escapó la posibilidad de decirles el nombre de el profeta en Ibrit. ¿Qué me pasa? Yeshayahu. Yeshayahu, gracias. El pasuk de Yeshayahu hace que la profecía de Zechariah dependa de la profecía de Uriah. En el caso de Uriah está escrito, por tanto, por tu culpa, Sión será arada como un campo. Así dice el profeta Miqueas 3:12. En el caso de Zechariah encontramos, una vez más, los ancianos y las ancianas se sentarán en las calles de Jerusalén. Entonces, ahora que he visto cumplirse con todo detalle la terrible profecía de Urías, sé que la profecía de Zechariah también se cumplirá. Al escuchar eso, los colegas de Rabbi Akiva le dijeron, Akiva, nos has consolado, Akiva, nos has consolado. Eso aparece en la Gemara Makot, que algunos llamamos Malkot, en los folios 24a y 24b. Es una lección impresionante porque también nosotros, cuando nos encontramos con desgracias, tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de llorar como estos jajamim que estuvieron ahí, y tenemos la posibilidad de Rabbi Akiva de ir buscando un puntito de luz y apostarle a ese puntito de luz. La idea de que el optimismo es importante, incluso poderoso, no es nueva para nosotros. De hecho, campos como la psicología, los deportes e incluso la medicina han promocionado durante mucho tiempo el potencial del pensamiento positivo para ayudar al hombre a triunfar sobre las mayores probabilidades. Y vamos a usar de esas ciencias para interpretar retroactivamente a Rabbi Akiva. Sin embargo, solo recientemente el optimismo se ha convertido en el foco de una investigación seria, con estudios en Estados Unidos dedicados a la exploración de la personalidad optimista. ¿Cuáles de estos estudios buscan determinar son las ventajas y desventajas del optimismo? ¿Y qué determina si una persona adopta un enfoque optimista del mundo o un enfoque pesimista? Encontré a Martin Seligman, investigador de la Universidad de Pensilvania y fundador de una escuela conocida como psicología positiva, que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio del optimismo. Desde Freud, sostiene Seligman, la psicoterapia se ha centrado en los aspectos negativos de la psique humana. Aunque la enfermedad mental es sin duda un tema importante de investigación, un enfoque unilateral en los defectos de la mente humana, lo que Seligman denomina psicología negativa, puede tener consecuencias terribles, contribuyendo, en palabras del psicólogo Paul Vitz, a la mentalidad de víctima generalizada, característica de la sociedad estadounidense de hoy. Y nosotros, casi todos nacidos en países de habla hispana, muchos de los aquí presentes latinoamericanos, bien sabemos que esa mentalidad de víctima generalizada, que es tan bien descrita en los tangos, no es propiedad exclusiva de la sociedad estadounidense. Para muchos psicólogos, escribe Vitz, todos somos víctimas de traumas pasados.
traumas pasados, abuso y negligencia causados por otras personas. Y si todos somos víctimas, entonces no somos responsables de nuestras malas acciones, ya que son causadas por lo que otros nos han hecho. Así pensamos muy seguido. Como tal, la disciplina de la psicología ha cambiado la forma en que la mayoría de nosotros pensamos sobre nosotros mismos y no en el buen sentido. Voy a teorizar unos minutos más para ubicarnos nuevamente con Rabbi Akiva. Seligman también primero se construyó un nombre al enfocarse en lo negativo. Sus primeros experimentos se dedicaron a lo que él denominó la indefensión aprendida. Repito, la indefensión aprendida. Un estudio de cómo ciertas psiquis parecían más predispuestas a rendirse que otras. Sin embargo, con el tiempo, llegó a creer que, como dijo Witz, lo que se necesita para equilibrar nuestra comprensión de la persona es un reconocimiento de las características humanas positivas que pueden curar muchas de nuestras patologías y ayudar a prevenir problemas psicológicos en el futuro. El resultado, así le surgió, fue la psicología positiva, un campo que enfatiza los rasgos que promueven la felicidad y el bienestar, así como las fortalezas del carácter, como el optimismo, la bondad, la resiliencia, la perseverancia y la gratitud. Miren ustedes, el primer libro de Seligman sobre el tema, publicado en 1990, se tituló Optimismo aprendido. En ese libro delineó los rasgos distintivos que encarnan la personalidad optimista. Al abordar las historias talmúdicas sobre Rabbi Akiva, el optimista consumado del Talmud, podemos encontrar el libro de Seligman como una herramienta valiosa para comprender el énfasis que los sabios pusieron en describir ese rasgo único suyo de Rabbi Akiva. Más importante aún, puede ayudarnos a comprender cómo el pueblo judío en su conjunto logró perseverar e incluso florecer a lo largo de los arduos siglos de exilio. Sin el optimismo de Rabbi Akiva no hubiera sido posible. Y Seligman comienza su discusión distinguiendo entre los que tienden al optimismo y los que no. ¿Cómo se piensa acerca de las causas de los males grandes y pequeños que nos suceden? Algunas personas, las que se rinden fácilmente, suelen decir que de sus desgracias soy yo. Por lo tanto, la desgracia me va a acompañar por siempre y va a socavar todo lo que hago. Tu forma habitual de explicar los malos acontecimientos, tu estilo explicativo, es más que las palabras que pronuncias cuando fallas. Es un hábito de pensamiento aprendido en la niñez y la adolescencia. Un estilo explicativo proviene directamente de la visión de un lugar en el mundo, ya sea que crea que es valioso y merecedor o inútil y sin esperanza. Es el sello distintivo de si eres optimista o pesimista. Tal vez la distinción más importante entre optimistas y pesimistas, nos dice Seligman, es su estilo explicativo o la forma en que explican las desgracias. Las personas que se rinden fácilmente creen que las causas de los malos eventos que les suceden son permanentes y no se pueden modificar. En contraste, aquellos que resisten la impotencia creen que la causa de los malos eventos es temporal. Las causas de los malos eventos son temporales. En otras palabras, los pesimistas creen que sus defectos no pueden superarse, mientras que los optimistas están convencidos que sí. Así, en Rabbi Akiva, Javerot, encontramos a un hombre que un día despierta a su propia ignorancia y concluye que su ignorancia no es una condición permanente, más bien no es más que un defecto superficial
que hay que superar, que se puede superar y que va a superar. Durante los años que Rabbi Akiva estuvo con Rabbi Eliezer le prestó poca atención, de modo que cuando Rabbi Akiva ofreció su primer argumento decisivo, Rabbi Yoshua citó el versículo: allí está el ejército que no pagaste. Atención, ahora sal y lucha. Un hombre de 40 años que nunca ha estudiado un texto en su vida llega a la academia, a la yeshiva. El principal rabino lo ignora y lo rechaza durante más de una década. Lo deja sentado en un rincón, no le da el uso de la palabra. Algunos de nosotros quizás pasamos por experiencias parecidas. ¿Qué cualidades de carácter se requieren para soportar repetidas humillaciones y rechazos y emerger como un hombre de incomparable estatura? También en este caso, Seligman puede ayudarnos a interpretar mejor a Rabbi Akiva. En el optimismo aprendido, describe cómo comenzaron sus observaciones experimentales de optimismo, reconociendo que, de todas las disciplinas profesionales, el campo de las ventas, el estudio es sobre vendedores, requería un grado notable de voluntad para superar el rechazo. Y Seligman se reunió con los líderes de Metropolitan Life, una de las compañías de seguros de los Estados Unidos. En ese momento, Metropolitan Life administró a todos los solicitantes de puestos de ventas una prueba estandarizada que se centró en la inteligencia y la aptitud inherente para el arte de vender y rechazó a aquellos que no obtuvieron una puntuación lo suficientemente alta sobre esta prueba estandarizada. Sin embargo, Seligman sugirió que se administrara una segunda serie de pruebas orientadas no hacia la capacidad innata, sino hacia el estilo explicativo, si uno se acerca al rechazo como algo permanente o temporal. Además, propuso que se formara un equipo de vendedores que no pasaron las pruebas originales, pero que se registraron como optimistas por naturaleza en paralelo con los vendedores que habían sido contratados según el método convencional. Los resultados fueron sorprendentes. Los optimistas que inicialmente habían sido rechazados vendieron más que los pesimistas en la fuerza regular que habían aprobado los exámenes en un 21% en el primer año y en un 57% en el segundo año. En otras palabras, los optimistas no solo eran mejores vendedores, sino que seguían mejorando mucho más que los pesimistas. Estos hallazgos de Seligman, hay otros experimentos, pero no les quiero cansar, sugieren que la extraordinaria inteligencia de Rabbi Akiva por sí sola no hubiera sido suficiente para permitirle florecer y convertirse en el gran Rabbi Akiva como se convirtió. Así, aunque su aptitud fue evidente desde el comienzo de sus estudios, cuando descubrió la forma del Aleph y del Bet, cuando con su hijo tomó la tableta y fueron formando palabras, solo su persistencia le permitió soportar. Y la persistencia, ¿por qué? Porque era optimista. Seligman descubrió algo más sobre la mentalidad optimista. Los optimistas no solo persisten frente a los desafíos, escuchen, Javerim, esto es bueno para nosotros, sino que los desafíos realmente los alientan a trabajar más duro. Les voy a relatar muy brevemente un ejercicio que practicó un entrenador estadounidense a un nadador, que en un entrenamiento, nadando, había superado su propio récord, por decir así, 1 minuto. Y cuando llegó al destino, le preguntó al entrenador, ¿cuánto tiempo hice? Y el entrenador le dijo, hiciste 1 minuto y medio. El nadador no lo podía creer, había hecho todos los esfuerzos para poder llegar. Enojado estaba enojado consigo mismo, y después de recomponerse le dijo al entrenador, quiero ver qué va a pasar. Y se metió otra vez en el agua y volvieron a cronometrarlo, y esta vez no hizo 1 minuto, sino que hizo en natación competitivo 2 o 3 segundos menos, que es un récord de él mismo maravilloso. ¿Y qué había pasado?
El fracaso aparente lo alentó a trabajar más duro y a superarse a sí mismo. La personalidad optimista ve los retrocesos no solo como temporales, sino como trampolines hacia el logro. Y para una persona optimista de fe religiosa, esta perspectiva encaja con la creencia en la historia como un drama dirigido por Dios o por un plan providencial. Podemos especular entonces que los años de rechazo solo alentaron a Rabbi Akiva en lugar de facilitar el fracaso. El despido de Rabbi Eliezer, cuando lo sacó de la yeshiva, finalmente engendró el éxito de Rabbi Akiva. Nosotros, al reunir información sobre la personalidad de Rabbi Akiva, incluso podemos tomar nota de la derivación de su nombre. También lo dijimos al pasar hace 1 o 2 semanas. Akiva es esencialmente una variable en arameo, si se quiere, del nombre Yaakov, sobre el cual leímos este Shabbat en la Torá. Al igual que Akiva, se describe al patriarca Yaakov con una notable capacidad para perseverar, principalmente al trabajar para su engañoso tío Labán durante 14 años a fin de ganarse el derecho de casarse con su amada Rachel. Además, los nombres Yaakov y Akiva, Javerim obviamente, derivan de la palabra Ekef, que quiere decir en español talón. El rabino Eliyahu Soloveitchik, de la gran dinastía de los Soloveitchik, señaló una vez que el talón es la parte más baja del cuerpo, pero al mismo tiempo es la primera parte del cuerpo que se usa para dar un paso adelante. Voy a repetir lo que dijo el Raf Eliyahu Soloveitchik, dijo Libraja. El talón es la parte más baja del cuerpo, pero al mismo tiempo es la primera parte del cuerpo que se usa para dar un paso hacia adelante. En otras palabras, es precisamente la caída inicial de uno lo que finalmente puede emerger como una clave para el progreso. Sin embargo, a pesar de las ventajas del optimismo, el enfoque optimista de Rabbi Akiva no siempre estuvo exento de detractores. Y nosotros tenemos que determinar si Akiva tuvo razón siempre o se equivocó también empujado por su optimismo y sus detractores fueron los que tuvieron razón. De hecho, en su fervor, Rabbi Akiva se encontró en desacuerdo tanto con sus predecesores como con sus coetáneos, con sus colegas. Por ejemplo, el líder de los judíos rabínicos en el momento de la destrucción del templo a fines del siglo I, la generación anterior a Rabbi Akiva, fue Rabban Yohanan ben Zakkai. Fue él quien tuvo más influencia en la formación del judaísmo durante los muchos siglos de exilio que siguieron. Según la Gemara, Rabban Yohanan reconoció que la revuelta de Yehudá contra Roma estaba condenada al fracaso. Como tal, estaba convencido que los líderes rabínicos tenían que preparar a los Yehudim para una época en la que los rituales del sacrificio, durante mucho tiempo el lugar central del culto judío, ya no existirían. Sacado de contrabando en un ataúd de una Jerusalén sitiada, el Raf buscó una audiencia con Vespasiano, entonces general de los ejércitos romanos, y que después sería nombrado emperador. Después de encontrar su favor, el Raf pudo obtener de Vespasiano una promesa de todo lo que deseaba. Rabban Yohanan luego solicitó permiso para fundar una academia en Yavne a fin de que continuara el estudio de la Torá. Tendi Yavne de Jajamea. Estaba frente a Vespasiano, pudo haber pedido lo que quería, pero pidió únicamente Yavne y sus sabios. Según una versión de la historia del Talmud, fue Rabbi Akiva quien más tarde criticó esta decisión, ya que, en su opinión, Rabban Yohanan debería haber aprovechado el momento para salvar al templo frente a Vespasiano, en lugar de darse por vencido y prepararse para la vida después del Jurban, después de la destrucción.
Entonces Vespasiano le dijo a Rabbi Yohanan: ahora me voy de aquí y enviaré a alguien más para que ocupe mi lugar. Sin embargo, puedes hacerme una solicitud y la concederé. Dijo Rabbi Yohanan: dame Yavne y sus sabios. Rabbi Yosef, o algunos dicen que Rabbi Akiva, le aplicó este versículo: Dios vuelve locos a los sabios. Como Rabbi Yohanan debería haber pedido que perdonara a Jerusalén, pero Rabbi Yohanan pensó que Vespasiano negaría tal solicitud, por lo que ni siquiera se salvarían unos pocos. Ese relato aparece en la Gemara Gitín, folio 56b. Aquí entonces, Javerim, tenemos a Rabbi Akiva, el optimista, y Rabban Yohanan, el realista. El primero vio el ataque militar romano como un revés temporal y encontró en la oferta de Vespasiano una oportunidad providencial para salvar el templo. Este último estaba seguro que nada podría evitar la devastación de Jerusalén. El primero habría ido por todo. El último, creyendo que la tragedia era inminente, intentó salvar lo que pudo. Javerim, Javerot, no sabemos si Rabbi Yohanan alguna vez lamentó su decisión, pero se puede encontrar una pista en la historia de su muerte. Y cuando Rabbi Yohanan yacía enfermo, sus discípulos fueron a visitarlo. Al verlos, comenzó a llorar. Preguntaron los alumnos: luz de Israel, columna de la Torá, martillo fuerte, ¿por qué lloras? Él respondió: si me llevaran ante un rey de carne y hueso que está aquí hoy y mañana estará en la tumba, aún así lloraría. Ahora que me llevan ante el Rey Supremo de los Reyes, el Santo que vive y perdura por los siglos de los siglos, cuya ira, si está enojado conmigo, es una ira eterna, que si me aprisiona para siempre, que si me da muerte para siempre, y a quien no puedo persuadir con palabras ni puedo sobornar con dinero, más ahora que tengo dos caminos abiertos, uno que conduce al paraíso y otro al infierno, y no sé a cuál de ellos me llevan, no debería llorar. Ese relato trágico, fuerte, aparece en Masejet Brajot 28b. Los comentaristas de este pasaje han tenido dificultades con la premisa de que un sabio tan justo como Rabbi Yohanan tendría tanto que temer al enfrentarse a su creador. ¿Qué había hecho? ¿Por qué temía? El Rav Yosef Soloveitchik, por ejemplo, ha sugerido que Rabbi Yohanan recordó en ese momento el día en que Vespasiano se ofreció a concederle cualquier petición. Creía que estaba salvando al judaísmo, pero en su lecho de muerte se preguntó si era cierto o si Rabbi Akiva tenía razón después de todo. ¿Había leído correctamente a Vespasiano? ¿Podría haber pedido más, de hecho? ¿Podría haber evitado el exilio por completo? Escribe el Rav Soloveitchik, quien en ese momento pudo prever cómo Vespasiano rechazaría una petición tan enorme como el perdón de Jerusalén. Esta difícil decisión, quizás la pregunta más difícil en la historia judía, Rabbi Yohanan tuvo que decidir por sí mismo, sin tener a quien consultar, en un momento fugaz. Por lo tanto, nunca estuvo seguro de haber decidido correctamente. Por un lado, le pareció que podría haber influido en Vespasiano para que perdonara a Jerusalén, como había pensado Rabbi Akiva, y su corazón sangró por no haberlo pedido. Por otro lado, pensó, estaba prohibido poner en peligro la vida de los sabios de Yavne y la ley oral. A pesar de la santidad e importancia del templo, la existencia nacional no depende de él. Sin embargo, sin la Torah Shebe'al Peh, sin la ley oral, el pueblo judío no seguiría existiendo. Cuántas noches inquietas y días llenos de dolor le siguieron a Rabbi Yohanan debido a esta duda. No podemos ni siquiera imaginarlo. Así fue como en los últimos momentos de su vida, como todos nosotros, tenía frente a sí dos caminos, uno correcto, el otro incorrecto. Uno que conduce al paraíso, el otro
que lleva al infierno. En otras palabras, Rabbi Yohanan estaba atormentado por la pregunta que si sería recordado por nosotros como el Churchill del judaísmo o su Chamberlain. Hoy, sin embargo, es venerado como el primero. Por lo tanto, si es Rabbi Yohanan en lugar de Rabbi Akiva quien se convirtió en el padre del judaísmo rabínico, es porque el primero creía que, como señala Seligman, en tiempos de gran crisis, el optimismo por sí solo es insuficiente. En tiempos de gran crisis, el optimismo es insuficiente. En muchos ámbitos de la vida, el optimismo es injustificado. A veces fallamos irremediablemente y ver esos tiempos a través de lentes de color de rosa puede consolarlos, pero no va a cambiar la realidad. En algunas situaciones, como en la cabina de un avión de pasajeros, lo que se necesita no es una vista optimista, sino una vista realista sin piedad. A veces necesitamos recortar nuestras pérdidas e invertir en otra parte en lugar de encontrar razones para aguantar las acciones que se desploman. Aquí entonces hay un caso posible en el que podríamos reconocer la importancia de los límites del optimismo. Se necesitó el pensamiento positivo de un Rabbi Akiva para convencer a los judíos de su propia generación de que la redención final todavía era segura, pero se necesitó el realismo de Rabbi Yohanan para prepararse para los largos y duros siglos que vendrían después y que nos permiten a nosotros formar parte del judaísmo. Rabbi Akiva, por supuesto, vivió mucho después de la destrucción del templo y estaba en la cima de su carrera cuando, unos 60 años después de la fatídica elección de Rabbi Yohanan, los judíos montaron su posición final contra Roma en la conocida revuelta de Bar Kokhba. Aunque el líder de la revuelta se llamaba Shimon Bar Kokhba, Rabbi Akiva lo veía mucho más que un líder militar. Por eso le dio el nombre de Bar Kokhba, hijo de una estrella, para significar su estatus, nada menos para convertirlo en el propio Mesías. Pero una vez más, muchos sintieron que Rabbi Akiva era demasiado optimista en su opinión. Cuando Rabbi Akiva contempló a Bar Kokhba, exclamó: «Él es el rey Mashiach». Rabbi Yohanan ben Torta respondió: «Akiva, la hierba crecerá de tus mejillas y Mashiach no habrá llegado», nos dice el Talmud de Jerusalén en Tanit 4.5. ¿Por qué Rabbi Akiva estaba tan seguro que la redención estaba cerca? Maimónides, el principal filósofo judío del período medieval, miró al Talmud cuando escribió que Israel será redimido solo si se arrepiente. En otras palabras, la redención ocurrirá solo si Israel merece ser redimido. Esta noción de que la redención depende del mérito del pueblo judío nos permite quizás sugerir que la creencia de Rabbi Akiva de que la era mesiánica estaba cerca reflejaba su optimismo con respecto al estado espiritual del pueblo judío, incluso de aquellos judíos que en su época se habían comenzado a apartar del pueblo buscando el establecimiento de otro Mesías. Desafortunadamente, la acritud que marcó las relaciones judías internas antes de la destrucción del templo existió hasta cierto punto, según el Talmud, también en la época de Rabbi Akiva. De hecho, la muerte de legiones de discípulos de Rabbi Akiva es atribuida sobre todo por sus defectos morales. Se dice que Rabbi Akiva tenía 12.000 parejas de discípulos entre las ciudades de Gabata y Antipatris. Todos murieron durante su vida al mismo tiempo, entre Pesach y Shavuot, porque no se trataban con respeto. El mundo estaba desolado hasta que Rabbi Akiva llegó a nuestros amos en el sur y les enseñó Torah. Así enseñó a Rabbi Meir, a Rabbi Yehudá, a Rabbi Yossi, a Rabbi Shimon, a Rabbi Eliezer ben Shamua, y les dijo:
Los discípulos anteriores murieron solo porque se envidiaron unos a otros por el conocimiento de la Torá. Asegúrense de no actuar como ellos, dice la Gemara en Yevamot 62. B. Si Rabbi Akiva fue quizás demasiado generoso al juzgar a su generación, tal vez pueda atribuirse a la creencia, basada en su propia experiencia, de que todos son capaces de un cambio de vida dramático. Si razonó, si él pudo transformarse de un ignorante en uno de los más grandes eruditos del judaísmo, seguramente los defectos de su rebaño podrían superarse de manera similar. Es digno de mención entonces que el hombre que criticó el optimismo escatológico de Rabbi Akiva fue Rabbi Yohanan ben Torta, porque al igual que Rabbi Akiva, la historia de su vida no fue menos improbable que la de Rabbi Akiva. Y dice, había una vez un hombre piadoso que tenía y usaba una vaca para arar. Después de algún tiempo, el hombre empobreció y vendió la vaca a un gentil. El gentil araba con la vaca durante 6 días de la semana, pero cuando llegó el primer Shabbat, salió la vaca y no quiso seguir arando. Y se irritaba bajo el yugo, y por más que le golpeaba, no quiso trabajar. No quiso ceder. Cuando el hombre vio esto, se acercó al hombre piadoso que le había vendido y le dijo, ven y toma tu vaca. Durante 6 días he trabajado con ella y al 7º ya no pude más. Se niega a hacer ningún trabajo y no importa cuánto le golpee, no cede. Cuando dijo esto, el hombre piadoso comprendió por qué no funcionaba, ya que había sido entrenado para no trabajar en Shabbat. Dijo el piadoso, ven y la haré arar. Cuando lo alcanzó, le dijo al oído, vaca, vaca, cuando estabas en mi fortaleza, descansabas Shabbat. Ahora que mis pecados han causado mi pobreza, te he vendido a un no judío. Por favor, ponte de pie y cumple la voluntad de tu Señor. Inmediatamente la vaca se puso de pie y buscó trabajar. El gentil dijo al tzadik, no te dejaré ir hasta que me digas lo que hiciste. ¿Y qué fue lo que le dijiste en el oído? No me digas que la embrujaste. El tzadik dijo, tal y tal es lo que le dije. Cuando el gentil escuchó esto, palideció, se estremeció y se juzgó a sí mismo. Y se dijo, si este animal que no tiene habla, intelecto ni entendimiento reconoce a su creador, yo, a quien Dios creó a su imagen y le dio intelecto y entendimiento, no reconoceré al mío. Inmediatamente se convirtió al judaísmo y mereció estudiar Torá y fue llamado Rabbi Yohanan ben Torta. Rabbi Yohanan, el hijo de una vaca, torta en arameo. Es una vaca. Este relato lo tomé de Psiktá Rabatí 14. Estoy viendo la hora y se nos va, ni me di cuenta, perdónenme, el shiur. Así que voy a decir una frase más y vamos a dejar la continuación de este tema para la próxima, para que ustedes puedan participar y discutir. Espero que entre ustedes también. A la luz del cambio dramático del propio Rabbi Yohanan ben Torta, puede parecer sorprendente que sea él quien discutió con Rabbi Akiva sobre la capacidad del hombre para cambiar. No todo el mundo sostuvo podría sufrir tan fácilmente la transformación que ambos, Yohanan y Akiva, habíamos experimentado. La fe en el pueblo judío, insistió Yohanan ben Torta, por muy importante que sea, debe tomarse con una dosis de realismo. Habiendo delineado los éxitos y fracasos del optimismo de Rabbi Akiva, ahora podremos indagar en las raíces de esta perspectiva. Ahora sí, Javerim, es vuestro turno. Ok, ahora sí, Javerim, preguntas, comentarios, lo que queráis. Muchas sonrisas, sí, Alisa. Sí, Raf, me quedé pensando que todo lo que
digamos, que la obra exegética nos muestra son diálogos y posturas, y a veces contradictorias, pero que pueden entrar, ¿no es cierto?, en esta misma obra creativa, ¿no? Como una posibilidad de diálogo, aunque no siempre confluyan en las mismas ideas o las mismas conclusiones. ¿Es posible que también en este tiempo nos hemos alejado, bueno, no yo, digamos, sino los sabios, de esa lógica, la lógica de poder discutir y plantear las ideas aún cuando no sean concluyentes o acordes unas a otras? A ver, Javier, ¿quién le quiere contestar a Lisa? Eso no se vale, Ralph. Yo creo que el tema no es ese, Lisa. Creo que el tema es que quiénes son los sabios. O sea, los sabios de verdad no tienen problemas en, creo yo, en exponerse a ese diálogo y a la contraposición de ideas, etcétera. Lo que pasa es que tenemos el concepto de sabio tal vez un poco devaluado. Entonces hoy todos son sabios, todos son filósofos, todos son maestros. Sí, yo siempre me río cuando digo que a partir de ahora voy a empezar a llamarme filósofa, porque descubrí que la gente que estudia filosofía ahora se llaman filósofos, ¿sí? Sí. Bueno, cosa que es muy graciosa, ¿no? Pero creo que a mi gusto por lo menos va más por ahí que por lo que tú decías. No sé, Raf, si estarás de acuerdo conmigo o no. Pedro pide la palabra y prefiero Bacallá. escuchar a Pedro Sí, que Peter. hablar yo. Ábrete el micrófono, Pedro. Mi opinión personal es de que el problema no está entre los que dan las ideas y que los que dicen cuáles son las normas que tenemos que hacer. No son nuestros líderes. El problema está entre los followers, no sé cómo se dice followers en Seguidores. español. Seguidores. Los seguidores de nuestros líderes que no entienden lo que nuestros líderes quieren y se pelean entre ellos. Los líderes se entienden uno cada uno y entiende cada uno el punto de vista del otro. Pero los seguidores son los que no entienden lo que está pasando y lo toman como oposición y lo toman como pelea. Ok, gracias, Pedro. Veo que Sam levantó la mano. Sam, adelante. Buenas noches. Quiero hacer una observación con respecto a la primera parte introductoria del RAV, que me pareció absolutamente fascinante, en tanto en cuanto cuando estudiamos filosofía pasamos el tiempo tratando de averiguar quién se inspiró de quién. En cambio, el ejemplo que dio el Rav diciendo que cuando nos sentamos en la mesa para estudiar están todos sentados y que el mismo concepto de nuestro estudio talmúdico es volver a repetir y a buscar la referencia del maestro anterior o del maestro coetáneo para tratar de avanzar. Me parece que acabo de descubrir una diferencia fundamental entre el estudio judío y el estudio no judío, debido a que se acepta que pudo haber o hay opiniones anteriores o presentes que son totalmente aceptables en el debate. Y por lo tanto se asume que en algún sitio hay una referencia, aunque sea la del Sinai. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, en cuanto al tema del espíritu positivo, la pregunta que hago es, ¿no tenemos en el judaísmo algo embebido en él que es la profecía, que es aquella profecía que anuncia
una desgracia futura, pero que acaba siempre con un grito de esperanza, pues no lo tenemos embebido en nuestra cultura, de saber que, como dicen los hasídicos de Chabad, para subir hay que bajar. No se puede, no hay movimiento ascendente sin que hay movimiento descendente. Bien, gracias Sam. Jenny, ¿querías decir algo? Bueno, Jenny cerró. Sí, estás sin micrófono, Jenny, sí. Ya lo abrí. Nada, hola, no, nada más comentar que, o sea, que me parece muy interesante como esta visión de Rabbi Akiva, de la redención, que siempre está presente, pero que a su vez siempre está en un tiempo por venir, ¿no? Y entonces ahí, pues el comentario sería que, bueno, que lo que nos tocó vivir a nosotros, que seguimos anhelando la llegada del Mashiach como una época de perfección, de armonía, de retorno de todas las diásporas a la tierra de Israel, etcétera, como que después de la pandemia, pues se volvió a generar pues esta fantasía o este discurso, ¿no? Porque sí fuimos de alguna manera probados todos y obligados a una serie de restricciones muy, muy importantes y muy fuertes que de alguna manera son catalizadoras para que este proceso mesiánico de autoconciencia, de redención, de reencuentro con nosotros mismos, con el otro, con Dios, etcétera, se diera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues Rabbi Akiva ya también se convierte, digo, está increíble lo que también es las letras de Jacob, pero también se va convirtiendo en un paradigma y en un arquetipo, ¿no? De la esperanza de la redención a través del estudio y a través del encuentro. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería yo comentar. Y bueno, pues que sigue siendo la Torá y el estudio por lo pronto la tierra prometida, ¿no? La que nunca termina y en la que estamos todos embebidos para después acceder a esa tierra verdaderamente prometida, que puede ser toda la tierra o que puede ser la tierra de Israel, depende, ¿no? Depende de cómo visualicemos las cosas. Creo que tratando de presentar el tema de lo paradigmático y planteando el conocimiento de la Torah Sheba'al Peh como un todo desordenado que necesita colocarse de alguna manera en orden, frente a la metodología de recordar los textos, porque estaba prohibido escribirlos, y entonces la memoria de quienes se recopilaron no estaban siguiendo un orden metodológico tal cual como estamos acostumbrando ahora. Y creo que eso tiene una virtud, tiene la virtud de abrir el diálogo, de abrir nuestras posibilidades de identificación en el conflicto aparente entre quien quiso abrir como solución a la continuidad judía un lugar de estudio en Yavne y quien quiso salir a la guerra. En definitiva, es una dicotomía histórica grandísima que no se dio únicamente allí. Nosotros muchas veces nos enfrentamos en la vida privada, en la vida comunitaria, en la vida escolar, en los estudios, con la necesidad de tomar una decisión entre opuestos y opuestos que son totalmente diferentes. Lo que yo traté en esta primera, en lo que hasta donde alcanzamos, fue presentarles una contracara a Rabbi Akiva, en el sentido de que, lo dije también, no tenemos que idealizar a nadie, y tampoco tenemos que idealizar a Rabbi Akiva como si fuese intocable. Lo colocamos aquí en un contexto histórico, lo colocamos aquí en un contexto dialéctico, en un contexto filosófico. En definitiva, en situaciones extremas, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, lee por favor, lo que puso Paco. Sí, no, lo que Paco comentó es una Mishnah que dice que si estoy haciendo el pretil de la azotea y me dicen que pasa el Mashiach, que termino primero el pretil y luego vaya a saludarlo. Hay también Midrash que dice que si estoy plantando un árbol, ¿no es cierto? Y me dicen que pasa el Mashiach, primero termino de plantar el árbol y después voy a saludarlo. La pregunta que le haría a Paco es, bueno, ¿qué es lo que esto significa, no? Y a lo mejor tiene que ver con este equilibrio entre la esperanza y la realidad,
¿no? Y bueno, y ya que tomé la palabra, Raf, solo decir que el comentario que hizo Sam acerca de lo positivo, o sea, obviamente que nuestro DNA tiene que ver con eso, si no, no hablaríamos de Geulah. La Geulah es eso, es la esperanza permanente de algo que va a ser mejor. O sea, somos optimistas, yo diría, por naturaleza prácticamente. Javerim Javerot, nos hemos excedido en 7 minutos. Muchísimas gracias por haber ingresado a la reunión. Muchísimas gracias por la participación. Ya ven cómo no necesitan de coordinador, pueden hablar y expresar sus pensamientos y de alguna manera enriquecerse y enriquecerme mucho más que escuchando una exposición frontal. Así que los espero, si Dios quiere, el próximo lunes. Feliz Hanukkah para todos. Y que sigamos todos fuertes y sanos para poder Amén. seguir estudiando, Amén, amén. formándonos por siempre. Gracias, Javerim. Muchísimas gracias y hasta Gracias, pronto. gracias. Gracias.